Que nosotros empezamos en esta predicación que Dios tiene para nosotros en este día de resurrección. Señor, gracias por el gran privilegio hoy tener el servicio de amanecer en el techo. Gracias por el mensaje de esta mañana. Señor, gracias por el tiempo de compartir. Gracias por los hermanos que trajeron comida para ser de bendición a otros. Gracias, Señor, por esos 5 que fueron bautizados esta mañana. Qué gran testimonio para ellos, una bendición para la iglesia. Y yo sé, Señor, que tú estás contento esta mañana. Señor, gracias por este tiempo, ahora mismo, donde nosotros vamos a mirar en las Escrituras, a pensar un poco sobre ese día que tú resucitaste de los muertos. Gracias, Señor, porque nosotros servimos a un Dios vivo. Hay muchos que tienen dioses falsos, sus dioses no son vivos, están muertos, pero nosotros servimos al Señor Jesucristo, que no se quedó muerto, pero resucitó el tercer día. Y esta mañana solamente queremos decir gracias y en esa gran victoria que tú hiciste para nosotros, para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y Señor, si hay una persona aquí esta mañana que nunca ha escuchado de ti, no conoce cómo llegar al cielo, Señor, que en este momento tú trabajes por medio del Espíritu Santo en su vida, para que ellos entiendan que son pecadores, entiendan el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Viernes Santo, y que entienda este día de la resurrección, que tú resucitaste el tercer día. Y Señor, que ellos también puedan tener la misma oportunidad que muchos de nosotros tuvimos de recibirte a ti como nuestro único Salvador. Y que hoy sea día para salvación para ellos. Y que ellos puedan estar seguros que no importa lo que pase, ellos van a estar contigo para siempre. Oh Señor, te entregamos este tiempo, que tú me ayudes a solamente hablar del poder de las Escrituras, y que sea de gran bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como hablamos, hermanos, hoy nosotros recordamos, celebramos este día de resurrección. Hermanos, es un día de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dicen que las noticias, la mejor noticia de este mundo se dio en el cementerio de Jerusalén. Esa noticia fue: la tumba está vacía. La mejor noticia en este mundo. La resurrección, si no ha pasado, pues nosotros que estudiamos la Biblia, la información, lo que está dentro sería incorrecto si el Señor no ha resucitado. Esta mañana yo quiero ver un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Si pueden ir conmigo allá a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Vamos a mirar este versículo y después quiero compartir algunos detalles sobre este poder de la resurrección para nuestra vida. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es la predicación que estamos escuchando ahora. Solamente si Cristo no ha resucitado. Dice: vana es también vuestra fe. No solamente nuestra predicación, pero lo que yo creo, lo que se encuentra en la palabra de Dios, vana también es nuestra fe. Hermanos, si Jesús no ha resucitado, la muerte en la cruz no nos salvó de nuestros pecados. Todavía estamos viviendo en nuestros pecados. Si Jesús no ha resucitado, nosotros tampoco podemos ser resucitados el día que el Señor venga. Si Dios no ha resucitado, significa que nosotros servimos a un Dios muerto. Gloria al Señor, que el Señor no se quedó muerto y resucitó el tercer día y vive ahora en los cielos.
Y hoy queremos ver unos detalles de el poder de la resurrección. Que nosotros, tú y yo, si somos salvos, nosotros tenemos el poder de la resurrección. Y como título esta mañana lo puse, usando el poder de la resurrección cada día. Hermanos, tú y yo tenemos el poder, tenemos acceso al poder de la resurrección y debemos usarlo cada día. Y eso que nosotros vamos a ver esta mañana. Si Jesús no resucitó, Jesús no tiene poder, está muerto. Pero como Él resucitó, Él tiene y nosotros tenemos ese poder de la resurrección. Y si tú eres cristiano, ya tú tienes ese poder, el poder de la resurrección. Solamente tú tienes que usar ese poder que ya Jesús, ya Dios te dio a ti como cristiano. Muchas veces como cristianos no utilizamos y no usamos el poder de la resurrección. Y esta mañana queremos ver lo que Pablo dice en este versículo y también vamos a tocar algunos detalles en cómo tú puedes tener acceso a ese poder de la resurrección. Y no solamente el año que viene, pero que cada día nosotros tenemos y utilizamos ese poder de la resurrección. En Filipenses capítulo 3, nosotros vemos, en 1 Corintios capítulo 3, no capítulo 15, perdón, lo escribí mal aquí. Nosotros vemos esa experiencia personal, una relación personal con el Señor, Filipenses capítulo 3. Vamos allá un momento porque quiero que vean este versículo. Filipenses capítulo 3, hermanos, Pablo está compartiendo algo especial, una relación especial que él quería entre él y el Señor. Y es algo que nosotros debemos querer. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y versículo 11. Dice, a fin de conocerle. Pablo quería una relación especial con el Señor, que él dice en este versículo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y hermanos, este es el corazón de Pablo. Esto es que él quería entre él y el Señor, a conocerle y el poder de la resurrección. En este versículo, cuando vemos esta palabra conocer, conocerle, no está hablando de conocerle históricamente. Está hablando de conocerle personalmente, tener una relación personal con el Señor. Hermanos, tú y yo debemos tener ese mismo deseo. Yo quiero conocerle al Señor Jesucristo. Yo quiero tener una relación especial con Él. Y cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros vamos a tener el poder de la resurrección. Y Pablo quería este poder que le levantó a Jesús de los muertos. Pablo lo quería. Él dice, ese poder de la resurrección es que me va a ayudar a mi vida personal para que yo pueda tener victoria en mis pecados. El poder de la resurrección es evidencia que Jesús, lo que Él dijo en la palabra, es correcto. El poder de la resurrección es evidencia del sacrificio que hizo en la cruz, que Él pagó, hizo el precio completo para nosotros para pagar por nuestros pecados. El poder de la resurrección significa que nosotros como hijos de Dios tenemos ese poder cuando nosotros morimos. El poder de la resurrección nos da consuelo que nuestros amigos y familiares, si reciben a Cristo, ellos también van a estar resucitados cuando Jesús viene otra vez para nosotros. En el versículo dice ahí, y la participación de sus padecimientos. Pablo quería sufrir
por la causa de Cristo. Jesús sufrió por él, dio su vida para él en la cruz de Calvario, y Pablo quería ese mismo y sufrir para el Señor. Pablo dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería ser como Cristo hasta la muerte. Pablo entendió el poder de la resurrección. Pero hermanos, la resurrección es más de un evento que pasó años antes. Es un poder que nosotros tenemos cada día en nuestra vida. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y le dio vida es disponible para ti a tenerlo en su vida. Y si nosotros entendemos ese poder de la resurrección, tú vas a ver en su vida una transformación por dentro. Una transformación en su vida completa, en su manera de hablar, en su manera de comportamiento. Y esta mañana quiero ver algunos detalles en cómo tú puedes tener o experimentar este poder de la resurrección. Número 1, usar el poder hoy, no solamente en los cielos. Ese poder de la resurrección es para nosotros hoy. No es algo que vamos a disfrutar cuando el Señor venga. Nosotros tenemos el poder hoy para usarlo. Está disponible para nosotros. Esa esperanza de la resurrección no solamente es para el futuro, cuando nosotros morimos y vamos para el cielo, es algo para ahora. Es posible que esta mañana tú estás batallando con un pecado. Algo en tu vida donde tú dices, este pecado, esta situación yo estoy batallando. Hermanos, cuando tú tienes el poder de la resurrección, ese poder te va a ayudar a tener victoria sobre ese pecado. Cuando tenemos ese poder de la resurrección. Ese poder tiene acceso en este momento para ayudarte. Tenemos que regularmente confesar nuestros pecados. Tenemos que tener arrepentimiento en nuestra vida de esos pecados, pero el poder de la resurrección nos va a ayudar a nosotros a confesar y tener arrepentimiento, sabiendo que Dios me va a perdonar. Tenemos que estar agradecidos por esa gracia, el perdón que Dios me da a mí para que yo pueda seguir creciendo en Él. Número 2. ¿Cómo nosotros podemos tener el poder de la resurrección? Cambiar la religión para una relación. Nosotros tenemos que cambiar la religión para una relación con el Señor. En vez de nosotros buscar para esperanza en algo que nosotros hacemos, se llama ritual, ¿verdad? Ritual. En vez de hacer algo porque lo pide esa religión, nosotros tenemos que cambiarla para tener una relación con el Señor. Una gran diferencia. Hay muchos que tienen una religión y no tienen una relación con el Señor. Nosotros debemos tener un deseo, y si tenemos el poder de la resurrección, vamos a desear y tenemos el poder para tener una relación especial con el Señor. No es de obras. Estas cosas producen esperanza, o pensamos. Pero nuestra esperanza es en una relación con el Señor, una relación especial, como Pablo quería. Y mientras que nosotros vivimos para Cristo, mientras que nosotros estamos sirviendo a Dios, tenemos que confiar en la resurrección y el poder de la resurrección. Cuando tenemos ese poder, tú no estás pensando lo que yo puedo hacer para Cristo, pero cuando tenemos ese poder de la resurrección, tú estás diciendo qué Cristo puede hacer por medio de mí. Y esa es la diferencia. Número 3, cuando tenemos poder de la resurrección, tenemos prioridades eternas. Tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ayúdame a ver mi vida en tu perspectiva, en tu manera de ver.
que yo puedo ver mi vida, la voluntad que tú tienes para mí, que yo puedo verlo con mis ojos para que yo pueda seguir esos planes, ese propósito para mí. Hermanos, tenemos que mirar hacia allá del valor que el mundo ofrece. Hermanos, lo que el mundo ofrece es algo temporal, algo temporary. Y tenemos que mirar hacia las cosas eternas que es para siempre. Eso que Dios quiere para nosotros. Tenemos que pasar el tiempo aquí en la tierra teniendo en mente que un día todo se va a terminar. Nosotros vamos a ir para un lugar, el cielo o el infierno. Los que tienen a Cristo, los que pusieron su confianza en Cristo y creen en Él, lo que hizo en la cruz de Calvario, y reciben a Él como su único Salvador, ellos tienen vida eterna. Los que no están confiando en sí mismo, en ti mismo, en el mundo, esas personas que mueren sin Cristo, bíblicamente, no estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, los que no tienen a Cristo van a un lugar que se llama el infierno. Y eso es para siempre, no es para 500 años, no es para una parte de su vida, es para siempre separado del Señor a las personas que no tienen a Cristo como su único Salvador. Y eso porque el Señor Jesús resucitó de los muertos, para que tú y yo tengamos vida eterna. Y hermanos, aquí en la tierra nosotros tenemos que vivir mirando hacia arriba, mirando a la vida eterna, porque nosotros vamos a dar cuenta de todo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Nosotros pensamos cómo yo estoy usando mi día. Y nosotros pasamos y repasamos nuestra día, lo que yo hago desde cuando me levanto hasta que yo voy a la cama. Todo lo que yo hago, nosotros vamos a dar cuenta a Dios por todo eso. Y empezamos a mirar qué yo hago durante el día. Las veces que yo tengo que estar en la iglesia y no estoy, vamos a dar cuenta por eso. La manera en cual nosotros estamos usando el dinero del Señor, vamos a dar cuenta para eso. La manera que nosotros tratamos nuestro esposo y nuestra esposa, vamos a dar cuenta para eso. La manera en cual tú estás tratando a sus niños, tú vas a dar cuenta para eso. Nosotros vamos a dar cuenta para el Señor en todo lo que nosotros hacemos. Y hermanos, tenemos que verificar que lo que yo le doy a Cristo es 10%. No estoy hablando solamente de diezmo, estoy hablando de nosotros dando a Dios de nuestra vida 10%. Es lo mínimo que nosotros debemos dar a Dios. Hermanos, si hay 168 horas en una semana, debemos de estar dando lo mínimo 17 horas en la semana al Señor. Eso significa 2 horas y 45 minutos por día. Leyendo, orando, viniendo a la iglesia, sirviendo a Dios, hablando a otros de Dios. El tiempo que nosotros estamos haciendo algo con Dios, 2 horas y 45 minutos por día, mínimo 10%. Hermanos, ¿cuántas horas o cuánto tiempo tú estás dando a Dios por día? Si 2 horas 45 minutos es 10%, y algunos están diciendo, yo solamente le doy a Dios 1 hora por día, está dando unos 5% al Señor. Nosotros gastamos nuestro día haciendo muchas cosas menos pasando tiempo con el Señor. Pero realmente debemos a Dios nuestra vida completa, porque Él sacrificó su vida en la cruz de Calvario para pagar por nuestros pecados, y ahora nosotros solamente queremos darle a Él 1 hora por día. Pero Él dio su vida completa para ti. Ese merece de nosotros que nosotros dedicamos nuestra vida completa
Ay, Señor, Señor, gracias por dando su vida a mí. Ahora yo doy mi vida a ti y lo que tú quieres para mí, yo quiero cumplir, hacer tu propósito. Hermanos, quizás podemos pensar, ¿y si Dios solamente te dio 1 hora y te pagó 1 hora de sus pecados y los restos de los 23 horas tú estás responsable de sus pecados? O Señor solamente va a escucharte 1 hora de tu día. 24 horas cuando tú necesitas a Dios, 23 horas cuando necesitas a Dios, Dios no está disponible. Eso es si nosotros le damos, si Él le da a nosotros igual el tiempo que nosotros le damos a Él. Yo no sé en tu vida cuánto tiempo tú le das al Señor. Quizás tú le das más de 10%. Pero tristemente me atrevo a decir que muchos no están dando ni 5% de nuestro tiempo al Señor. Pero cuando yo necesito a Dios en mi vida, yo espero que Él esté ahí. Pero cuando Dios te está buscando a ti, cuando Dios quiere una relación contigo, ¿dónde tú estás? ¿Estás preocupado de cosas en el mundo? Ni pensando, ni leyendo la Biblia, ni orando. Muchas personas buscan a Dios solamente cuando los tiempos difíciles pasan. Necesito a Dios, pero cuando todo está bien, ni busca a Dios. Solamente, como está diciendo una persona esta mañana, es un ATH. Cuando necesito a Dios, yo lo busco a Él. Cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, cuando entendemos el amor de Cristo para ti y para mí, nosotros vamos a querer a dar nuestra vida completa a Él. Señor, aquí estoy. Yo quiero cumplir tu voluntad. Número 4, cuando tenemos el poder de la resurrección, vamos a morir o negarse a sí mismo. Recuerda que la muerte viene antes de la resurrección. Y tenemos que sacrificar nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que crucificar a nuestras actitudes, nuestro comportamiento, para que Él pueda transformar mi vida. Recuerda que físicamente nosotros nacemos y vamos a morir un día. Pero espiritualmente nosotros somos muertos primero, hasta que nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida y después nosotros somos vivos. Después de la vida física, los que conocen a Cristo tienen vida eterna en el cielo para siempre con Él. Si yo pido cuántos le gustarían ir para el cielo, todos van a alzar su mano. Sí, pastor, yo quiero ir para el cielo. Pero ¿cuántos quieren dedicar su vida al Señor? Ahí todos están escondidos. No quieren servir a Dios, pero quieren ir para el cielo. Recuerda, cuando nosotros tenemos el poder de la resurrección, número 5, tenemos que esperar lo imposible. Así como la resurrección es imposible para otra persona menos Dios, el poder de la resurrección te va a llevar a ti en situaciones imposibles en su vida, pero posible para el Señor. Hay cosas que va a pasar en su vida donde tú vas a decir, wow, no sé cómo yo voy a llegar a eso, no sé cómo yo voy a bregar con esa situación. Y cuando tenemos el poder de la resurrección, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos imposibles, Dios te va a ayudar y a hacer lo imposible en tu vida. Pero necesita el poder de la resurrección. Dios te va a empujarte en su fe para ver si tú realmente crees en el Señor. Te va a llevar a ver si tú realmente confías en Él. Tenemos que pedirle a Dios, Dios, yo quiero el poder de la resurrección. Yo quiero confiar en ti. Y los que están pasando por tiempos difíciles quizá en este momento, esta mañana,
Como cristiano, recuerda que tú tienes el poder de la resurrección. Y ese poder te va a llevar, te va a levantar, te va a llevar por esa tribulación. Y Dios te va a dar victoria. Número 6, cuando tenemos el poder de la resurrección, experimentamos paz de la resurrección. Nosotros experimentamos paz en nuestra vida. No tenemos que vivir avergonzados del pecado que nosotros tenemos en nuestra vida, porque el poder de la resurrección nos va a perdonar a nosotros de esos pecados. Tenemos que preguntar: Dios, dame esa paz. Y nosotros tenemos esa paz cuando tenemos una relación correcta con Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para que no bloquee y Dios no nos dé esa paz que nosotros necesitamos. Tenemos que tener una relación bien con el Señor para nosotros tener esa paz. Número 7, los que tenemos el poder de la resurrección experimenta la alegría de la resurrección. No solamente nosotros tenemos paz, pero tenemos alegría sabiendo que yo tengo ese poder de la resurrección. Esa libertad del pecado, la esperanza en Jesús, que ese poder de la resurrección produce y trae gozo en mi vida cada día. Aunque yo estoy pasando por tribulación, aunque las cosas están difíciles en mi vida, yo, porque tengo el poder de la resurrección, puedo disfrutar ese gozo que me da la resurrección. Hermanos, no deje que el mundo te robe de ese gozo que Dios ofrece para nosotros. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, si tenemos a Cristo, nos va a llevar a nosotros a tener ese gozo. Número 8. No te preocupes, solamente hay 31. Número 8. Si nosotros tenemos el poder de la resurrección, podemos usar la autoridad de Dios, usar la autoridad de su resurrección. Nosotros tenemos esa autoridad como cristianos para llevar a otros a los pies de Cristo. El mejor poder en este mundo es ver una persona recibir a Cristo. Ver ese cambio de esa persona. Muchas personas que estaban bebiendo, fumando en pecado, viviendo en pecado, cuando reciben a Cristo, vemos el poder de Dios en su vida y ese gran cambio que Dios le da a ellos, que podemos ver ese poder de la resurrección. Nosotros tenemos el privilegio de compartir el Evangelio con otros, dándole a ellos para que ellos también tengan este poder de la resurrección. Y ver a Dios trabajar en su vida y ver que Dios le lleva más cerca a ellos. Hermanos, los que han experimentado a llevar a una persona a Cristo, Cristo es que salva a una persona. Nosotros como herramientas, Dios nos usa a nosotros para testificar y ayudarle a ellos. Pero qué bendición es cuando vemos esa persona que Dios nos dio el privilegio de llevar a los pies de Cristo, a ver esa persona crecer en el Señor, a ver al Señor bendecirle su vida, a ver al Señor a llevarle a pasos grandes en su vida, como estamos viendo esta mañana de los que fueron bautizados. Cuando tenemos a Dios en nuestro lado, podemos tener esa confianza en su amor y no estar preocupados del futuro. Muchas veces nosotros tenemos preocupación de qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que viene, qué va a pasar 5 años de hoy. Pero cuando tenemos ese poder de la resurrección, no tenemos que tener miedo del futuro, porque Dios es que tiene el futuro. Dios es que conoce nuestra vida y si nosotros sometemos a Él, Él nos va a guiar y nos va a enseñar el propósito de Él para nosotros. Y tenemos esa confianza en Señor. Señor, Tú estás en control de mi vida. Tú estás en control de mi futuro. Cuando tenemos problemas en este mundo, tenemos que confiar en Dios, que Él nos va a guiar. Hermanos, no ponga su confianza en su familia. No ponga su confianza en su salud.
No ponga su confianza en su trabajo. No ponga su confianza en su talento. No ponga su confianza en el dinero. Solamente pon su confianza en el Señor. Número 10. Cuando tenemos el poder de la resurrección, experimentamos la esperanza de la resurrección. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, no tenemos que tener temor de la muerte. Las personas que no tienen a Cristo tienen temor de la muerte. ¿Qué va a pasar cuando yo muero? ¿Dónde yo voy? Pero cuando tenemos el poder de la resurrección y tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros no vamos a temer o tener temor de la muerte. La muerte es ganancia para nosotros, porque sabemos que cuando nosotros morimos, vamos a estar en el cielo con Él para siempre. Y eso que Dios quiere para ti. Tenemos que esperar que Dios va a cumplir las promesas que nosotros vemos en la Biblia. No deje que nadie te desanime. Y recuerda que tú tienes ese poder, el poder de la resurrección. Ese poder que levantó a Jesucristo, la Trinidad. Los tres estaban involucrados en levantando a Jesús de los muertos. Hay poder en la resurrección. Y ese poder vive en ti si tú eres un cristiano. Tú tienes ese poder. El Espíritu Santo tiene el poder y está dentro de nosotros para ayudarnos a cumplir la voluntad del Señor. Ayudarnos a cumplir todo lo que nosotros, esta lista de 10, que Dios nos da a esa persona que tiene poder de la resurrección. Ahora ese poder, como yo dije, lo tienen todos que son salvos. Si tú eres cristiano esta mañana, tú tienes el poder de la resurrección. Pero porque tienes ese poder no significa que tú estás accesando o estás aprovechando de ese poder de la resurrección. Está disponible para ti, pero tú tienes que tener una relación con el Señor para tener ese poder, a tener acceso a ese poder que Dios ofrece. Iglesia, tú tienes ese poder de la resurrección. Tú puedes decir esta mañana, pastor, yo tengo el poder de la resurrección en mi vida. Es posible que esta mañana tú te olvidarte que tú tienes ese poder. O está ignorando el poder que tú tienes, el poder de la resurrección. Porque no tiene un tiempo especial con el Señor, no tiene una relación con el Señor, no lee su Biblia, no ora, no viene a la iglesia fiel, y aunque el poder está ahí y vive en su vida, no tiene acceso y no está utilizando y aprovechando de ese poder que vive en nosotros. Es posible que solamente tiene acceso a un poco de ese poder, porque solamente está pasando un poco tiempo con el Señor. Y tenemos que orar esta mañana que nosotros podemos tener acceso de el poder completo, el poder de la resurrección, para nosotros vivir y dejar que Dios cumple, y dejar que Dios bendice, y dejar que Dios nos perdone, y que tenemos arrepentimiento para que ese poder salga de nosotros y otros vean que nosotros tenemos ese poder. Y viendo ese poder, otros van a decir, yo quiero ese poder. Y podemos compartir el Evangelio con ellos. Tenemos que orar, Dios, si no tengo a Cristo, yo quiero ese poder. Yo quiero el poder de la resurrección. Ayúdame a dar más de mi vida para que yo pueda tener ese poder. No sé cómo tú estás en su vida. No sé si tú has aprovechado ese poder de la resurrección en tu vida. Debemos de decir gracias, Señor, por la resurrección. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en mi vida. Y Dios esta mañana te está ofreciendo, si no tiene a Cristo como su único Salvador, Dios está diciendo, yo quiero que tú tengas este poder, el poder de la resurrección.
lo mismo que Pablo quería. No solamente conocerle, pero también tener el poder de la resurrección. Tú estás aquí esta mañana, tú dices, pastor, yo no estoy seguro que si el Señor viene esta mañana que yo voy para el cielo. Yo nunca he recibido a Cristo como mi único Salvador. Y yo entiendo y yo veo que Jesús murió para mí, que Él resucitó de 3 días, pero es información que yo tengo en mi mente, pero todavía no ha llegado a mi vida, no ha recibido a Cristo en mi corazón. Y eso que yo quiero en mi vida para tener ese poder. Dios esta mañana te lo está ofreciendo. Está con sus brazos abiertos diciendo, ven a mí. Hoy es el día de salvación. Qué triste sería que después de esta mañana, ojalá que nunca pase, pero algo pasa en su vida y hoy es el último día tuyo. Y tú teniendo esta oportunidad de recibir a Cristo y cambiar su vida y entregar su vida al Señor para que Él puede darte a ti vida eterna. Y no te aprovechaste de este tiempo. Y el último día llegó y ya no hay otra oportunidad. Y va a llegar quizás al infierno, y va a llegar al infierno porque no tiene a Cristo. Y te va a recordar todas las veces que Dios te dio la oportunidad de recibirla a Él como su único Salvador. Y el infierno es la eternidad, es para siempre. Y Dios no quiere eso para nadie, por eso Dios mandó a su único Hijo a esta tierra a sacrificar su vida en la cruz, derramar su sangre para pagar para sus pecados, para que tú puedas tener vida eterna. ¿Tú tienes el poder de la resurrección esta mañana? Si no, Dios se está llamando a ti. Ven a mí. Yo quiero darte este poder de la resurrección. Cristiano, está accesando, está aprovechando de ese poder que Dios ofrece a ti. Está aprovechando del poder de la resurrección que Dios nos da a nosotros por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios que Cristo resucitó el 3er día. Y por esa resurrección, tú y yo tenemos el poder de la resurrección. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Dios te está dando una oportunidad esta mañana. Con sus ojos cerrados, nadie mirando, solamente tengo 2 preguntas. Y la primera pregunta es para la persona que no está seguro esta mañana. Tú dices, pastor, yo no estoy seguro que si el Señor viene esta mañana que yo voy para el cielo. Yo entiendo que yo soy pecador. Ahora yo entiendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Pero yo necesito a Cristo esta mañana. Yo necesito a recibirle como mi único Salvador. Y tú dices, pastor, solamente quiero que tú ores por mí. Yo no estoy seguro esta mañana que si el Señor viene, yo voy para el cielo con Él para siempre. Tú dices, pastor, solamente por alzarnos su mano. Nadie te ve, no te voy a llamar acá frente, solamente quiero orar por ti. Tú dices, pastor, enlazando mi mano, quiero que tú ores por mí. Yo necesito a Cristo esta mañana, a una persona aquí esta mañana. No va a pasar mucho tiempo, no quiero que nadie se vaya esta mañana sin recibir a Cristo como su único Salvador, para que tenga vida eterna. Cristiano, te está aprovechando del poder de la resurrección. Pablo quería una relación, quería conocerle a Dios, quería conocerle más, tener una relación personal con el Señor y conocer el poder de la resurrección. Teniendo ese poder, tenemos acceso a el perdón de pecado, ayuda en medio de la tribulación, el poder para tener gozo, el poder para tener paz en nuestra vida. Y tú como cristiano tienes ese privilegio de tener el poder de la resurrección. Pero es posible esta mañana que no
tiene o no está fiel con el Señor y no está aprovechando de ese poder que Dios te ha dado a ti, el poder de la resurrección. Ahí mismo en oración, pídele a Dios: Dios, yo quiero el poder de la resurrección. Yo quiero lo que tú ofreces, lo que ese poder me da a mí en mi vida. Yo quiero esa paz, ese gozo que el poder de la resurrección me ofrece a mí. Yo quiero el poder, esa autoridad para hablarle a otros. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu deseo. Solamente hablando con Él: Señor, yo necesito el poder de la resurrección. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque Pablo nos enseña que no solamente él deseaba una relación a conocerte, pero también quería ese poder de la resurrección. Quería acceso, más acceso de ese poder. Señor, nosotros como cristianos tenemos el poder de la resurrección dentro de nosotros, pero muchas veces no aprovechamos ese poder que tú nos das a nosotros porque no tenemos una relación bien contigo. No leemos la Biblia fielmente, no oramos, no somos fieles a la iglesia y por eso no aprovechamos de ese poder. Señor, tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres ayudarnos en tiempos difíciles. Tú nos das el poder de la resurrección. Y Señor, si no era por ti resucitar el tercer día, nosotros no tuvimos el poder de la resurrección. Te damos gracias esta mañana por eso. No solamente que tú moriste en la cruz por nosotros, pero el tercer día tú resucitaste de los muertos y ahora vive en los cielos para siempre. Y un día, Señor, nosotros también vamos a resucitar y vamos a estar contigo para siempre. Señor, gracias por este tiempo en las Escrituras. Gracias, Señor, por enseñarnos que tenemos el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. William Feliciano, no sé si tú tienes un himno para terminar. Así en pie, vamos a terminar.